7, 5 minutos. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder proveerles de herramientas de lectura, léase, análisis. Y siempre disfruto estas conversaciones con analistas de la talla de Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, buenos días, bienvenido siempre. Hola Eduardo, buenos días a ti, gracias por la invitación al programa. Bueno, conversábamos recientemente, una vez celebradas las elecciones presidenciales, nos toca hacerlo de nuevo hoy. ¿Qué contextualizarías, qué destacarías en este punto del camino? Bueno, cuando hemos visto tantas cosas y cuando simultáneamente en apariencia se están dando muchos escenarios, ¿no? Sí, bueno, bien es cierto, la política después del 28 de la elección presidencial continúa bajo una situación de demasiada incertidumbre, Eduardo, de parte de la oposición, porque vemos que de alguna manera no se sigue como que concretando la estrategia por parte de la oposición de llegar al poder. Y bueno, está en este momento como una especie de limbo a nivel nacional, más allá de los llamados a concentrarse, a participar en actividades de calle de forma pacífica. Me parece que la oposición no está en este momento en capacidad de avanzar en una estrategia quizás en la que tenga mayor control y no dependa tanto de la comunidad internacional. Hay que recordar que durante todo este proceso, del 28 de julio, Venezuela, el gobierno y la oposición quedó como en una especie de limbo desde el punto de vista diplomático en cuanto a las negociaciones entre Brasil, México y Colombia para lo que es los resultados electorales definitivos por parte del Consejo Nacional Electoral, que ayer casualmente estaban magistrados del Tribunal Supremo de Justicia visitando el Consejo Nacional Electoral para finiquitar lo que es la verificación de todas las actas electorales. Sin embargo, Eduardo, la situación sigue siendo de alta incertidumbre. Hay una especie de limbo diplomático por parte de la comunidad internacional. Algunos reconocen el triunfo, otros no. Pero por otro lado, observamos que otra parte del mundo sí reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, pero también hay una situación quizás de falta se necesita concretar todo el tema del 28 de julio. Mientras tanto, Eduardo, hay que recordar que el país sigue, los problemas siguen, la economía debe ser arreglada, los problemas económicos del ciudadano. Es decir, el gobierno tiene que empezar a atajar los temas de la cotidianidad, porque, bueno, evidentemente el mundo no se acaba por unas elecciones. Pero por otro lado, vemos también, Eduardo, que la oposición está sufriendo un pequeño o un progresivo desgaste por actividades quizás de calle, actividades que en realidad ya no están cumpliendo con el quórum necesario o con esa fuerza que se ve al principio de la campaña. Ya vemos que esa estrategia se ha ido desgastando y por supuesto, como siempre lo hemos conversado en este programa, la gente más allá de atender los llamados políticos está atendiendo a su propia necesidad, a su propio tiempo y espera que por la vía pacífica se solucionen los problemas políticos del país. Pero antes de ya finiquitar la idea, Eduardo, es importante rescatar el valor del diálogo y la negociación en este momento que deben darse entre la oposición, actores internacionales y el gobierno para una salida de la crisis. Tú has nombrado una palabra clave que forma parte de la apuesta del gobierno: desgaste, cansancio. Cada quien tiene que ocuparse, además de preocuparse de lo suyo. Y has dicho también algo importantísimo que uno siempre ha supuesto desde una visión responsable de lo que está pasando, que es muy delicado: diálogo, consenso. Tú y yo no sabemos en este momento qué se puede estar dando en este terreno. Y está el tema de la comunidad internacional, que tú también lo decías. Fíjate, por ejemplo, Lula propuso recientemente repetición de elecciones. Por supuesto, inmediatamente la oposición, representada por María Corina Machado, Ujú. responde que eso no es viable. ¿Cómo ves tú ese punto, por ejemplo? Sí, muy importante. Fíjate, Lula tiene una posición bastante complicada porque Lula es el líder de la región, es el que está encabezando esta mesa de negociación y de diálogo.
para una salida pacífica a la crisis política de Venezuela. Pero Eduardo, más allá de Lula, quien está detrás de esta propuesta son los mismos Estados Unidos, porque es el soporte de esta Aunque hayan negociación. corregido lo que dijo Biden. Aunque hayan corregido, Estados Unidos, la política exterior norteamericana ha estado contradiciéndose en los últimos 15, 20 días en cuanto a la crisis del país, a la situación política postelectoral de Venezuela. Hacen control de daños, declaran unas cosas. También hay un problema, Eduardo, que el entorno político de este sector de la oposición suele confundir matrices de opinión para generar expectativas de cambio que al día de hoy, Eduardo, y hay que ser muy responsables en esto, Venezuela no está preparada para una transición, pero no solamente Venezuela, es el gobierno quien tiene el poder, no está discutiendo en términos de una transición política. No hay, diríamos, herramientas para llegar a la conclusión de que están las bases sentadas para que dentro del gobierno exista un quiebre, para que dentro del gobierno existan, diríamos, la necesidad de restituir ciertos derechos, garantías, etcétera, pero no hay en este momento, Eduardo, una situación de quiebre que permita una transición a corto plazo en Venezuela. Ahora, se podrán negociar otras cosas. El diálogo estará enmarcado en algún tipo de convivencia, algún tipo de reconocimiento dentro de la oposición y dentro del gobierno. Ya lo vamos a ver. Pero no hay condiciones para una transición en Venezuela. Ahora, la propuesta de Lula, bien es cierto, Eduardo, habría que evaluarse. Yo pongo mucho en duda que se repitan unas elecciones en Venezuela, dadas las condiciones tan hostiles en las que se dio la del 28 de julio. Cuando me refiero a condiciones hostiles, estoy hablando de la polarización entre el gobierno y la oposición. También el gobierno no está en este momento en la capacidad de repetir unas elecciones y muchísimo menos por una petición de la comunidad internacional. Ahora, insisto, esta propuesta, Eduardo, está enmarcada en un acuerdo previo entre el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Brasil y el resto de los actores que están negociando, en este caso Colombia y Brasil. Esto no es una propuesta solamente de Lula, esto es una propuesta que lleva el consenso de otras partes. Ahora, ¿por qué lo dice Lula? Porque Lula es el que está encabezando el proceso de negociación y por supuesto tiene todos los avales y la estatura para hacerlo. Y además es un actor político que suele ser muy escuchado en las filas del oficialismo. Fíjate, tú dices algo también muy importante. Todo lo que estás diciendo es interesante. Tú dices Venezuela no está preparada para una transición. Y si de repente alguien que está escuchando el programa dice, bueno, pero ¿qué dice él? Ese no es el problema, si estamos o no preparados para una transición, que respeten el resultado y que haya cambio de gobierno. Es decir, ¿tú crees que además de la elección y una vez que se cumpla la sagrada y muy delicada y responsable determinación de definir unos resultados definitivos, porque el Tribunal Supremo de Justicia tiene una gran responsabilidad? Y mira tú todo el tema, toda la complejidad y la discusión jurídica y política que hay al respecto. ¿Tú piensas que todo tiene que pasar por negociación y transición a la hora que se exprese un cambio o que se reconozca, por ejemplo, si se llegara a reconocer un triunfo de María Corina Machado, de Edmundo González? Lo que pasa, Eduardo, es que una transición no se da solamente ganando una elección. Una transición es un proceso bastante complejo, doloroso, donde se transfiere el poder, hay un cambio dentro del sistema, hay un cambio de valores. Por supuesto, todo esto pasa por las manos de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y hasta el día de hoy no existe un quiebre interno que indique que la oposición tiene la capacidad de incidir en estas estructuras de poder. Sin embargo, mira, la política no está escrita sobre piedra, muchas cosas pueden pasar de aquí a lo largo de los meses, pero las condiciones actuales de la oposición al día de hoy no son para nada favorables para la posibilidad de una transición, sobre todo porque el gobierno venezolano al día de hoy uno piensa como en todos los procesos electorales y muchas coyunturas, el gobierno está débil, el gobierno esto y el gobierno aquello. Bueno, las debilidades del gobierno al día de hoy siguen siendo más que todo económicas, siguen siendo más que todo de reconocimiento internacional y siguen siendo más que todo de carácter, diríamos, por supuesto,
productivo. Claro, hay un impacto, por supuesto, en la popularidad, en la credibilidad, pero decir que Venezuela al día de hoy está lista para un proceso de transición es muy apresurado. Ahora, Eduardo, tú hablas de diálogo y de negociación. Me parece que eso es fundamental. Sí, estos actores hablan de transición precisamente. Sí. No existe en ninguna parte del mundo, Eduardo, ningún caso de estos reflejados por los expertos, un caso donde precisamente se da una transición y no se dialogue ni se negocie. Precisamente el diálogo y la negociación son parte importante de la política. Muchas personas tendrán que entender que para poder cambiar las cosas en Venezuela tendrás que hablar con chavistas, con radicales, con no radicales y tendrás que coexistir con ellos. Al día de hoy estamos coexistiendo con todos los sectores políticos, tanto de la derecha, de la izquierda, del centro, blanco, amarillo, rojos, verdes. O sea, eso es algo absolutamente normal. Pero en todo proceso de cambio el diálogo es necesario que aquellos actores que satanicen el diálogo, que sigan insistiendo que la salida no es dialogar, lamentablemente no están entendiendo ni los tiempos políticos, que hasta la misma María Corina y el mismo Edmundo González, en caso de la oposición, han estado insistiendo por la vía del diálogo en cierto modo. Sí. Pero quienes rechacen el diálogo, lamentablemente no están alineados con los propósitos de la política. Pablo, el tiempo se hace corto como siempre, se agotó. Te agradezco mucho el aporte. Sé que es de gran utilidad para las personas que intentamos leer paso a paso esta historia que nos está tocando. Un gran abrazo. Fuerte abrazo, Eduardo. Gracias a ti por la invitación, como siempre. Gracias. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela.